Muy buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente aquí acompañándonos, muchas gracias por estar conectándose con nosotros para volver a disfrutar, a entender, a comprender a todo aquello que esté relacionado con el tema que vamos a ver hoy, que viene relacionado con los anteriores. Pero bueno, hoy es 6 de abril del 2017 y estamos transmitiendo en vivo. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Para empezar, primero sería el programa nuestro, que es el programa de ustedes, se llama Aquí y Ahora. Y nuestras redes sociales son, si hablábamos de Twitter, estaríamos en @tanatoshieros, y de nuestra página estaremos diciendo que es www.drrobertoibarra.com. Nuestro correo es consulta@drrobertoibarra.com. En estas redes estamos para atenderles, para si ustedes desean hacernos llegar alguna pregunta a través del desarrollo de este tema, o simplemente nos pueden participar o comentarnos, o si nos manifiestan el interés por algún tema en especial, nos los hacen llegar y nosotros con mucho gusto lo tomaremos en cuenta para poderlo compartir con todos ustedes. Bien, hoy es un tema, uno más de todos estos que hemos estado trabajando, en la cual están involucradas las personas, en este caso niños, adolescentes y algunos adultos, pero particularmente en estas edades que ya comenté. Bueno, hoy vamos a hablar de ciberbullying o acoso o ciberacoso, como también se le llama. Sin embargo, fíjense que encontré una cantidad importante de nombres que pueden recibir el ciberbullying. Por ejemplo, me encontré con que se le puede llamar como acoso virtual, acoso cibernético, acoso electrónico, acoso SMS, acoso móvil, acoso en línea, acoso digital, acoso por internet, crueldad social y hasta quien le llamó terrorismo social. Entonces, y posiblemente igual y puede haber otros nombres más, ¿verdad? Pero finalmente estos son los que yo encontré documentados y que quise compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, ya como lo comentamos al inicio, este tipo de tema, o este tema en particular, está relacionado con el anterior, que fue donde hablamos de sexting, si ustedes lo recuerdan. Entonces, está muy relacionado con esto, y precisamente de ahí nació la idea de platicar hoy con ustedes este tema, porque viene muy relacionado con el anterior, y posiblemente con esto podamos entender un poco más de lo que platicamos la semana pasada. Bueno, a lo largo de este tema vamos a hablar de su definición, hablaremos de su historia, de los tipos de acoso que existe, cuáles son las posibles causas, características de las personas que sufren de este maltrato, características del ciberacoso, cómo son las víctimas que son objeto de este tipo de maltrato, qué consecuencias tienen sobre las víctimas. Hablaremos de estadísticas, por supuesto, como en todos los temas hemos tratado de hablar de estadísticas, porque siento que es importante saber cómo se comporta la situación entre los niños y los adolescentes, y cómo impacta en la sociedad y en qué porcentajes estamos viendo, veremos algunas características de ellos. Bueno, hablaremos de marco legal, por supuesto, porque tiene que haber un marco legal, y de hecho cuando hablamos de sexting, cuando hablamos de móvil, si se acuerdan ustedes, platicamos también que existe un marco legal en la cual ha habido una preocupación por algunas organizaciones no gubernamentales, por algunas partes de algunos legisladores que han intentado llevar a cabo a la Cámara de Diputados algo que esté relacionado cómo podemos proteger a las personas que sufren de algún tipo de maltrato como es este. Y platicaremos también por supuesto, de la prevención. Creo que esos son de los factores
son de los elementos que tenemos que aportar a este tema, porque es muy importante saber cómo lo podemos prevenir. Seguramente cuando hablemos en esta parte del tema, a lo mejor no nos deja totalmente satisfechos y bueno, pues seguramente habrá que investigar más, habrá que estudiar más para poder saber cómo podemos ayudar más a nuestros niños y a nuestros adolescentes con respecto a este tipo de comportamiento. Bueno, pues empecemos entremos en materia, una vez que ya les describí a ustedes más o menos el contenido de nuestro tema. Por lo tanto, pues les pido que se queden con nosotros, que estaremos desarrollando cada una de estas partes y pues esperemos que dejemos, pues a lo mejor no totalmente, pero es una gran parte satisfechas sus inquietudes o sus dudas que en algún momento nos pudieran hacer llegar a través de nuestras redes sociales, como ya las comenté, pero si no las han tomado en cuenta, se las puedo repetir con mucho gusto. Bueno, estamos en Twitter, sería @tanatosieros. Si estamos hablando de nuestra página, estaríamos diciendo que es en www.drrobertibarra.com, y si habláramos de nuestro correo, estamos hablando de consulta@drrobertibarra.com. En todas estas redes sociales están a su disposición para que ustedes puedan hacer comentarios de lo que ustedes crean más conveniente. Bueno, hablemos de la definición, para empezar. Como la otra, como el mobbing, como el sexting, todas estas pues, son palabras anglosajonas que se vienen de una composición. Pero bueno, vamos a definirlo ya no tomando en cuenta solamente ese tipo de situaciones, sino cómo lo definimos nosotros, las personas comunes y corrientes como ustedes y yo, en la cual, para que nos quede muy claro, cómo pudiéramos definir ese tipo de comportamiento. Bueno, se define como el acoso a través de la difusión malintencionada de información en las redes sociales. ¿Y cuáles pueden ser las redes sociales? Ustedes las conocen. Pueden ser Twitter, Facebook, a través de teléfonos móviles, todo aquello que esté relacionado con la tecnología y que pueda comunicarse una persona o personas con otras, entre otras. Todas estas redes sociales pueden influir o pueden participar en un determinado momento para lograr el objetivo del acosador sobre la víctima. Bueno, entonces, pues están las páginas web, o sea, todo aquello, insisto, que ustedes ya conocen, pueden ser utilizadas para poder llevar a cabo este tipo de maltrato. Bueno, ¿cómo puede ser esta información? Bueno, pues dependiendo del tipo de método que utilicemos o del aparato tecnológico. Por ejemplo, si habláramos del SMS, bueno, pues tenían textos ahí a través del teléfono móvil. Por ejemplo, podemos hablar de fotografías, podemos hablar de imágenes modificadas o editadas con la intención de distorsionar la verdad a la cual la persona fue fotografiada, o ella subió su imagen o una fotografía o cuando hablábamos de sexting, por ejemplo, alguna posesión así media erótica, qué sé yo. Entonces la persona que va a generar el ataque, pues lo que hace es editar o distorsionar esa imagen con la idea precisamente de cumplir con su objetivo. Bueno, después de esto, como dije, pues puede ser hacia todo lo que es una o un grupo de personas, se pueden de alguna manera llegar a provocar o a lastimar, porque la intención de estas personas pues es esa, de lastimar, de generar alteraciones emocionales, causar miedo, terror, ¿verdad? Entonces, todo esto de alguna manera va modificando el estado emocional de la víctima, que incluso, como platicamos la vez pasada, cuando hablábamos de sexting, también en el caso del ciberbullying, también la persona afectada puede llegar inclusive al suicidio. Entonces, para que se den cuenta ustedes, pues del problema que genera este tipo de actitud, de comportamiento.
Bueno, platiquemos un poco de su historia. Realmente su historia no es tan larga como los otros temas que hemos platicado. Y claro, empieza a aparecer seguramente ese tipo de comportamiento o de actitud cuando empiezan a aparecer por los medios electrónicos, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, ya los teléfonos traen que para tomar fotos, que para hacer videos, que para grabar, etcétera, internet, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo tenemos en un aparatito y como siempre lo tenemos a la mano, pues de alguna forma en cualquier momento se puede usar. Ahora, no estamos satanizando las redes sociales ni mucho menos, no es el objetivo de este tema, no, a todo lo contrario, sabemos las redes sociales, la importancia que tienen, el peso en la sociedad. Gracias a las redes sociales muchas veces hay casos en los cuales la gente participa cuando algún juez o alguna autoridad o algún político se porta mal o asume actitudes que van en contra de la sociedad. Las redes sociales inmediatamente la gente empieza a hacer uso de ellas y pues no tiene otro remedio más que de modificar su actitud. Entonces no satanizamos de ninguna forma redes sociales, sino todo lo contrario, son muy útiles. El único problema que luego no les damos el uso adecuado y es cuando se distorsiona el objetivo y la razón por la cual aparece, puesto que se permite una comunicación prácticamente instantánea, como en este momento, ¿verdad? Como lo estoy haciendo con ustedes. Ustedes a través de este programa que está en vivo, pues las personas que nos están viendo, pues estamos en momento, en tiempo y forma, estamos teniendo una comunicación. Bueno, entonces parte de su historia viene más o menos, inclusive no sé si se acuerdan que me siguió cuando hablé de bullying, allá por 1970 hubo un profesor que se apellida Always, quien fue el primero que empezó a estudiar de manera sistemática, de manera más formal, hacia los comportamientos que tenían los adolescentes entre sus pares, en la manera en que se maltrataban unos con los otros. Él fue el primero que los empezó a estudiar de una manera ya más definida, de tal suerte de conocer cuáles eran las causas y cuáles eran los resultados que se tenían cuando se asumía ese tipo de comportamiento. Pero, sin embargo, fue hasta el 2005 cuando un autor que se llama Belsey, que él es un educador canadiense, fue el primero que usó ese término de ciberbullying para definirlo y decir lo que ya comentamos con ustedes hace un momento, que es el uso de algunos medios de comunicación electrónica para lastimar, para generar un acoso hacia alguna persona o personas de manera definida, pero sobre todo, que eso es lo que hace diferente, que es de manera repetida, reiterativa. Entonces, cuando ya se ejerce ese tipo de acción, en ese momento, utilizando los medios electrónicos, le pudiéramos dar la connotación de ciberbullying. Bueno, más o menos se dan cuenta, es una historia pues relativamente breve, sin embargo, bueno, ha sido a través de los años, conforme se han ido estudiando cada vez más, y existe afortunadamente literatura abundante con respecto al tema, inclusive lo han llevado algunos autores hasta cosas muy finas, de la cual tocaremos algunas de ellas a través de este programa. Bueno, ahora vamos a platicar con ustedes los tipos de acoso. Esto yo lo sentí muy importante poderlo compartir, porque resulta que me encontré por lo menos 8 tipos de acoso, o de 8 tipos de acoso de ciberbullying. Y cada uno de ellos se define prácticamente de acuerdo a la intención o de acuerdo al objetivo que tenga la persona que quiere aplicarle ese tipo de acoso a la víctima o a las víctimas. Por ejemplo, me encontré el acoso psicológico. Bueno, el acoso psicológico, bueno, lo hemos visto a lo largo de otros temas,
en la cual unas características que tienen es generar un daño hacia la persona de una manera, puede ser física, verbal o en este caso a través de los medios electrónicos, con la intención, bueno, primero, de manera reiterada, con la intención de causar un daño y de modificar o lograr cambiar o someterlo a una situación emocional diferente que le provoque un trastorno. Luego me encontré esto que dice el ciberbullying, el acecho o stalking. A ver, no sé si les suena a ustedes, ya a mí me llamó poderosamente la atención cuando lo vi y dije, bueno, a ver, ¿qué quiere decir stalking? Y resulta que me encontré, dice que es un cuadro psicológico conocido como síndrome del acoso apremiante. Y esta es una situación, el acosador lo que hace es perseguir de una manera obsesiva a la víctima, pero de una forma así, no lo deja ni respirar. Eso quiere decir stalking o acecho, ciberbullying, acecho. Luego me encontré, que eso también ya ustedes ya no sé si les suena conocido, lo que es el acoso escolar. Entonces, de alguna forma igual, esto está dado entre pares, o sea, ya sean niños o adolescentes que utilizan los medios electrónicos, también con la intención de lastimar, también de manera repetida o reiterada, de tal forma que buscan un objetivo que es el de provocar trastorno emocional en la persona a que ellos han designado o han definido como su víctima. Bueno, ¿se acuerdan de la semana pasada? Hablaba yo del grooming o grooming. Este grooming, yo les comenté a ustedes en esa ocasión que iba yo a investigar más porque lo toqué en aquella ocasión de una manera muy superficial y yo hoy les traigo a ustedes algo más acerca del grooming y porque sí siento que es muy interesante que ustedes pongan mucha atención con respecto a lo que es el grooming, porque de eso va a depender mucho la seguridad de sus hijos, en este caso de sus hijos, ya sean niños o adolescentes. Bueno, pues resulta que el grooming, ya en castellano, es el engatusamiento. ¿Se acuerdan mucho de nuestras abuelas, nuestras adultos mayores? No, yo también soy adulto mayor, pero más mayor que yo. Hablaban de que quieren engatusar. ¿Y qué quieren decir? ¿Qué querían decirnos ellos cuando nos comentaban eso? Te quieren engatusar. Seguramente ustedes también lo saben, seguramente lo han vivido inclusive, o lo han practicado de alguna manera en algún momento dado. Cuando nosotros queremos, o cuando quieren de nosotros, pues de alguna forma obtener algo. Entonces nos dicen esto, nos dicen aquello, nos bajan las estrellas, nos acercan todo, total, con la idea de que nosotros podamos permitir que esa persona se acerque a nosotros. Bueno, quiero comentarles que este grooming tiene etapas y estas etapas sí son muy importantes que yo las comente con ustedes. Por ejemplo, bueno, antes de que se me olvide, el grooming comúnmente es provocado o producido por un adulto sobre un niño o un adolescente, ¿sí? Entonces, ahorita que comenté con las etapas, una de las etapas o fases es la de acercamiento. ¿Qué hace aquí el pederasta o el acosador? Pues anda navegando en las redes, de repente se da cuenta que por ahí hay alguna persona, empieza a seguirla, empieza a darse cuenta qué tipo de red utiliza más, posiblemente la edad que tiene, empieza total a buscar la forma de cómo seguirlo. Bueno, entonces, durante esa etapa, pues busca saber qué tipo de gustos tiene esa persona, cuáles son sus hobbies, etc. Luego viene la etapa de relación. Aquí, ¿qué pretende esta persona? Bueno, ya tiene una relación con ese niño, con ese adolescente, haciéndose pasar por una persona de la misma edad.
y como ya conocen más o menos sus hobbies, o por lo menos si no se los preguntan, y ya le dicen, no, pues fíjate que yo le voy a Pumas, ¿no? Se me ocurre decirles algo. Y el acosador o el pederasta, no, fíjate que yo también, yo le voy a Plumas, y cuando ganó esto, y cuando ganó lo otro. O sea, ¿cuál es la intención? La intención es que logre una empatía, logre ganarse la confianza de este niño, de este adolescente, a través de que supuestamente la otra persona comparte gustos o algo muy parecido al niño o al adolescente. Bueno, luego viene la tercera etapa, que es la que ya empieza con problemas bastante severos. Todas son, pero esta ya empieza el acoso. Aquí esa es la fase del acoso. Aquí ya conoce muchas características del niño o del adolescente o de la persona, puede ser un adulto, puede, ¿por qué no? Y empieza a decirle que, pues que de alguna manera, que vamos a tomarnos una foto o vamos a grabar un video semidesnudos. Tú te desnudas y yo también, y empezamos a hacerlo simultáneamente. Total, de que un pederasta, lo comenté la vez pasada, tiene la capacidad de que en 15 minutos aproximadamente a un niño o a un adolescente logra que se quite la ropa, logra que se grabe o que se tome fotos en posiciones así medias sugerentes, medias de tipo sexual. ¿Okay? Entonces, ahora ya que tiene esas fotos, le va exigiendo cada vez más cosas al niño o al adolescente. ¿Cómo qué? Bueno, mira, como ya tengo estas fotos, son muy comprometedoras. Si tú no te desnudas completamente y no tomas estas posiciones que te voy a decir, estas fotos que yo tengo, estos videos, los voy a subir a las redes, y es más, les voy a decir a tus papás. Entonces el niño o el adolescente, con tal de no tener problemas, empieza a acceder más, y entonces estamos en un riesgo de que este niño o este adolescente pueda caer en las redes del tipo tipo pornografía infantil o de prostitución infantil. Bueno, entonces ahora se dan cuenta ustedes qué tan importante es que nosotros los padres estemos muy al pendiente de qué tipo de redes ocupan nuestros hijos y cuáles son, inclusive hasta quiénes son sus amigos. Pero bueno, ese es otro punto que más adelante platicaré con ustedes. Por lo pronto tenemos esto de, ya platico lo que es el grooming. Ahora viene lo del acoso laboral, que inclusive ya también fue tema de otro momento cuando hablamos de mobbing, en la cual platicamos en esa ocasión que había en línea horizontal, en línea ascendente, en línea descendente, cuando por ejemplo están entre pares, o sea, entre personas de la misma edad, o cuando el jefe ejerce cierta presión o hace favores y que después va a pedir que se los paguen, pero de una forma asumiendo actitudes de tipo sexual. Bueno, o cuando algún obrero o alguna persona pudiera llegar a ocupar otra posición porque se capacitó, porque resultó ser muy hábil y lo suben de puesto, los compañeros que están abajo le empiezan a tirar a modo de tirar. Entonces, claro, todo eso es a través de usar líneas electrónicas, tecnología de comunicación avanzada. Entonces, esta es una cuestión. Bueno, luego viene el acoso sexual, que también ya lo platicamos en otro momento, que tiene algo muy parecido. Pero aquí viene un tema que yo quisiera compartir con ustedes, que es el acoso inmobiliario. ¿Han oído hablar del acoso inmobiliario? ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué sucede cuando nos acosan de esa manera? Déjenme tomar un poquito de agua. Fíjense. A mí me llamó poderosamente la atención cuando dije acoso inmobiliario. Y dije, ven a ver qué es. Lo empecé a investigar, empecé a documentar un poquito más acerca de esto. Y resulta lo siguiente. Dice aquí que es una vulneración al derecho de una persona que tiene una casa.
pero alguien se la quiere quitar. Ya sea, aunque sea rentada o sea propia, alguien se la quiere quitar. A lo mejor puede ser el mismo casero que le renta, o a lo mejor alguien a lo mejor conocido de esa persona, y empieza a través de las redes sociales a acosar, con la intención de lograr, de vulnerar sus derechos que tiene sobre ese inmueble, con la intención de sacarlo de ese espacio y quedárselo con él. Ese es el acoso inmobiliario. Bueno, luego me encontré, que en otro momento lo hemos platicado, pero a lo mejor no tan relacionado como ahora, con el acoso familiar. Y sí, yo he sabido de varios casos, inclusive nada menos creo que el lunes tuve el caso de una paciente que me platicaba que cuando ella era adolescente, prácticamente adolescente, tenía 16, 17 años por ahí, por alguna razón decidió embarazarse. Pues resulta que la hermana mayor la empezó a insultar, la empezó a agredir, y le dijo que bajo ningún término ella iba a permitir que tuviera su hijo. Pero no solamente eso, sino que ahora invita a las tías y a otros familiares a agredir a esta persona. Por eso fue físicamente, pero luego también empezaron a usar las redes sociales para estarla malinformando, estar confundiendo a quien escuchaba o veía estos temas en relación con esta persona, y entonces pues este era un ejemplo para mí de lo que puede ser un acoso familiar, que a veces empieza un integrante de la familia y en un momento, unos tiempos más adelante, se incorporan otros integrantes y empiezan entre todos a bullear a esa persona utilizando los medios de comunicación. Posiblemente ustedes conozcan algunos otros, posiblemente, pero al menos estos son los más comunes. Son 8, como les comenté. Entonces, eso se los dejo ahí para que ustedes quieran investigarlos más adelante. Sería muy bueno para que ustedes tengan una información más amplia. Bueno, yo les recuerdo, soy Roberto Ibarra, estamos aquí en su programa Aquí y Ahora, estamos transmitiendo en vivo, agradeciéndole mucho a ustedes los que están en este momento en contacto con nosotros. En nuestras redes sociales, nuevamente las reitero, si hablamos de Twitter, es @tanatoshielos, si hablamos de nuestra página, es www.drrobertibarra.com, y si habláramos de nuestro correo, es consulta@drrobertibarra.com. Ahí estamos a su disposición para cualquier aclaración, cualquier sugerencia, cualquier tema que ustedes quieran, aparte de los que hemos dado, que lo compartamos con ustedes. Por mucho gusto hacemos la investigación que corresponda y estaremos platicándolo al aire con ustedes como es en esta ocasión. Bueno, ahora vamos a platicar las causas. Las causas, fíjense que pareciera ser, en el momento de estarlas documentando, pareciera ser que no tenía una relación una cosa con la otra, pero conforme se van hilando, podemos caer que pueden ser algunas causas que pudieran generar este tipo de comportamiento. Bueno, entre las causas me encontré factores que pueden ser predisponentes para poder llevar a cabo este tipo de acto. Por ejemplo, si te dicen, ¿cómo puede ser eso? Pero al final lo aclaramos más. El divorcio, la adopción, alcoholismo, problemas maritales, o sea, problemas de pareja. Y ustedes decían, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la víctima o con el acosador? Pues mucho. Porque si esto lo hemos dicho infinidad de veces, si el núcleo familiar se encuentra afectado por alguna razón y no tenemos las suficientes bases sólidas en el aspecto emocional, seguramente podemos generar acoso o podemos ser víctimas del acoso.
Recuerden ustedes que yo comentaba la vez pasada que las personas que practicaban el sexting era porque estaban buscando un reconocimiento. O sea, como sus papás no los pelan, sus familiares no están muy interesados en lo que hace el adolescente, pues ellos buscan una manera de hacerse presentes ante la sociedad. ¿Sí? Pues aquí sucede algo muy parecido. ¿Verdad? Muchas veces este tipo de actos lo hacemos porque no tenemos una vigilancia sobre nuestros hijos, que ya lo comenté hace un momentito. No tenemos una vigilancia de ellos, no sabemos qué tipo de redes utilizan, no sabemos quiénes son sus amigos, ni siquiera tenemos contacto con ellos. Entonces, pues no sabemos qué ocurre con nuestros hijos y pueden ser presa de lo que platicamos en el tema anterior, como lo que acabamos de hablar ahorita de las personas que practican el grooming y que de alguna forma pues están en un peligro muy latente y muy pues digamos de terror para nuestros niños y adolescentes, porque imagínense que uno de nuestros hijos sea manejado de esa manera a través de las redes o que involuntariamente lo involucren con pornografía infantil o con prostitución infantil. Sería algo muy lastimoso para cualquiera de nosotros, sería algo muy doloroso. Por lo tanto, pues sí, sería conveniente que nosotros pusiéramos más atención en lo que hacen nuestros hijos. Bueno, ahora, ¿qué características pueden tener estas personas, sean niños o adolescentes, que puedan ser, digamos, cuál es la característica clínica, digamos de esa manera, la característica clínica, aunque no es todo, porque seguramente habrá otro, y recordemos que somos seres únicos e irrepetibles, y posiblemente eso haga que no necesariamente lo que voy a dar a conocer en este momento, exactamente todas las personas que son víctimas del ciberbullying puedan asumir ese tipo de comportamiento. Pero fíjense que ahorita recuerdo, seguramente ustedes también por allá habrán visto en la televisión un comercial donde hay una ama de casa construyendo una cocina, me parece, y él está sentado, probablemente está esperando a que le sirvan alimento. Cuando empieza a sonar su teléfono, ¿qué es lo que hace? Lo voltea y se va de la mesa, se retira de la mesa y la mamá se queda extrañada. Entonces, posiblemente ese anuncio pues nos está dando a entender que ese niño posiblemente sufra de ciberbullying. Bueno, ¿cómo pueden ser estas personas? Bueno, son personas calladas, muy sensibles, altamente sensibles, muy inseguros, no se sienten seguros, casi son tímidos para hablar. Tú le dices, oye, ve y dile a fulanito esto, y van así como con miedo a dirigirse a esa persona. Y esto, pues claro, hacen que pierdan confianza en sí mismos, por supuesto. Y dijimos, ya pueden tener miedo, presentan ansiedad, angustia, depresión. Inclusive un dato que pudiera ser importante es de que estos niños les gusta compartir más sus cosas con adultos que con sus padres. Entonces, estas son algunas características de estas personas que pueden tener o que pueden ser víctimas del ciberbullying, por ejemplo. Puede haber otras, definitivamente, pero al menos yo creo, lo que quiero llamar la atención de ustedes ahora es de que si notan un cambio de comportamiento de sus hijos, empiezan a investigar por qué. Aunque sabemos que los adolescentes, por su propia etapa en la cual no están muy definidos, ni son niños ni son adultos, y esto les genera mucho conflicto emocional, puede ser que tengan cambios de comportamiento, pero de todas formas sería muy bueno empezar a investigar o empezar a saber qué ocurre con su hijo, pues para que ustedes estén a tiempo de prevenirle un problema mayor. Bueno, ahora vamos a hablar algunas características
del ciberacoso o ciberbullying. Bueno, ¿qué hace el acosador, por ejemplo? Maneja información o hace falsas acusaciones, ¿verdad? Le manda mensajes diciendo de que le hizo esto, que le hizo lo otro, que le faltó el respeto, que lo puso en mal, que habló mal de él, que inclusive dio a conocer cosas muy íntimas, cosa que no es cierto. Eso es la manera en que un acosador trata de justificarse para poder practicar este tipo de actitudes. Bueno, ¿qué hace también? Empieza a publicar información falsa. Yo les decía hace un momento, por ejemplo, pueden ser videos, los edita, los modifica, de tal suerte que apareciera cuando era un acto sano, que cuando se grabó este video, se tomó estas fotos, ¿verdad? Ahora con estas modificaciones van a aparecer como si realmente la persona había cometido un acto indebido. Bueno, ¿qué hace también el acosador? Monitoriza, persigue e investiga todo aquello que esté relacionado con la víctima. Puede ser que hable con algunos familiares, que trate de conocer su clave para su NIP, o aquello en la cual él pueda acceder a su correo electrónico, de tal suerte de conocer más información para poderlo publicar o mandar textos relacionados con lo que acaba de investigar. ¿Qué sucede con esto también? ¿Qué característica tiene esto? Que de alguna manera lo comenté, que se vuelve repetitivo. O sea, todo eso que acabo de platicar, repetido, ¿con qué intención? De lastimar, de generar terror, de causar miedo, de hacer a la víctima, pero de verdad, llegar inclusive al grado de que la autoestima se vaya al suelo y, como ya dijimos, posiblemente hasta pensar en una posibilidad de un suicidio. Bueno, de ahorita vamos a cuáles son las consecuencias que de alguna manera las víctimas pudieran tener. ¿Cómo son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que las víctimas pueden tener al momento de ser, al momento de que les practique este tipo de actos? Bueno, pues ya muchas de ellas ya las platicamos, ¿verdad? De lo más sencillo, como son alteraciones de la parte emocional, cognitiva inclusive, de cambio de comportamiento, hasta incluso llegar al suicidio. Entonces, estas consecuencias pueden variar dependiendo de qué tanta ayuda reciba la víctima, qué tanto reciba el apoyo de sus padres, qué tanto en algún momento dado, si es necesario, que reciba algún tipo de terapia, qué tanto es la intervención de los padres ante el acosador cuando lo llegan a conocer. Todo este tipo de elementos nos pueden ayudar a poder más o menos saber qué sucede, qué consecuencias puede tener con la víctima sobre este caso. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de las estadísticas. Creo yo que es importante conocerlas, puesto que de alguna forma, pues hoy en día podemos decir aproximadamente que en los niños entre los 12 y 17 años, el 55%, ¿verdad?, usan las redes sociales. Y a lo mejor estamos cortos, porque igual ya está este porcentaje ya es mayor, porque yo he visto niños muy pequeños y ya están metidos ahí en las redes sociales, ya están practicando algún juego o algo estaban haciendo, pero finalmente yo creo que este número es un poquito corto, tal vez sea un poco más allá. Bueno, dicen que del 23% de los niños de cuarto a sexto grado
poseen un teléfono móvil. Y pues sí, hoy en día, ¿verdad? Nosotros los padres, como regalo, porque a lo mejor lo primero que nos piden es, oye, ¿y quién se regaló? Un teléfono. Y les compramos un teléfono. Y entonces desde una corta edad, pues ya empiezan a estar sumergidos en toda la parte tecnológica. Inclusive no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto cuando he tenido la oportunidad de ir a un restaurante a comer, por ejemplo, he visto mesas de 10 personas o más, y casi todos con un teléfono en la mano, cada quien está en su onda, y rara aquella persona que no está con un teléfono en la mano, pero comúnmente está cada quien así, y el que no tiene teléfono en la mano pues está prácticamente aislado, aunque todos los otros también están aislados, por supuesto, ¿verdad? Pero el otro está peor porque ni siquiera tiene algo en la mano, entonces no tiene forma de estar ahí contactando con algo o con alguien. Bueno, entonces esto de los teléfonos móviles pues cada vez son de uso mayor, cada vez más, cada vez niños menores están en teléfonos, y como ya dijimos, y como ustedes lo saben también, muchos con adelantos tecnológicos muy importantes que permiten hacer o que tienen muchas funciones. Bueno, dicen, por ejemplo, que el 22% tienen una webcam, o sea, tienen una cámara, el 22%. Ahora, fíjense bien, de lo que me interesa. Del 100% de padres, solamente el 16% están enterados qué tipo de redes utilizan sus hijos. Y el 84% no sabe. ¿Se dan cuenta? Es un número enorme, es muy alto el número, por eso está pasando lo que está pasando. Entonces, mucho de lo que ocurre, pues nosotros de alguna forma tenemos un poco de culpa, o mucho. Bueno, de estos teléfonos móviles, pues más del 50% incluyen uso de fotografía, el 95% cuenta con correos electrónicos. La red social más utilizada es Facebook, en la cual dicen que aproximadamente hay 800 millones de usuarios, de los cuales 17 millones son niños y jóvenes entre los 13 y 19 años aproximadamente. Se suben más de 25 millones de contenidos cada mes. México ocupa el 7º lugar en uso de redes sociales. Bueno, ahora ya no fuimos el primero porque ya estaba yo espantado que todo lo que decíamos primer lugar, segundo lugar, bueno, somos el 7º lugar en uso de redes sociales. Aquí en México el ciberbullying se realiza principalmente por celulares. Bueno, pues entonces, y ya imagínense, si ya los niños ya tienen teléfonos de muy corta edad, bueno, pues de alguna manera esto nos indica o nos da más luz el por qué en México el ciberbullying se da más en teléfonos móviles. Dice que el acoso electrónico se da más de los 12 años en adelante. Es común en el ciberacoso, se relaciona comúnmente con el aspecto físico de la persona, su raza, su religión o si padece una enfermedad. Esos 4 elementos y algunos posiblemente más son los que de alguna manera pueden motivar, aparte de todo lo que hemos platicado, a que una persona pueda ser víctima de ciberbullying. Ahora, platiquemos un poco del marco legal. El marco legal es muy importante. Al menos, y si ustedes ayúdenme, si tienen o conocen de alguna otra ciudad, pero al menos la que yo encontré documentalmente hablando, es que Nuevo León sí tiene en su constitución un artículo relacionado con esto, que inclusive dice que allá se castiga hasta por 5 años de prisión al acoso a través de medios electrónicos. A lo que más ha hecho la Secretaría de Educación Pública es a través de esta institución que todas las entidades del país puedan tener
lograron firmar un convenio, ¿verdad?, para la prevención y denuncia del ciberbullying. Y ellos, de alguna manera, ¿verdad?, a través de estos elementos, de este convenio, están manejando varios aspectos que tienen la intención de ayudar a prevenir el bullying, o cuando se da, pues que sean castigadas las personas que lo practican. Bueno, ahora comentemos un poquito acerca de la prevención. A ver, si se dieron cuenta, en el tema anterior y en que uno de los factores predisponentes a que estas personas puedan ser víctimas en este caso del ciberbullying era el abandono en el cual los padres los tienen a los jóvenes o a los niños. Entonces, una manera, una forma que puede empezar a ayudar a prevenir esto, como ya dijimos, la estadística es muy amplia, en la cual el 16% apenas sí es supervisado, digamos, de alguna forma, y el 84% los padres no sabemos qué sucede con estos hijos. Entonces, lo que tenemos que hacer para prevenirlo es que nosotros empecemos, sin invadir su privacidad, sin llegar a provocar otro tipo de acoso, el estar supervisando, el saber e investigar qué tipo de redes utilizan más, qué tipo de amigos tienen, qué amigos tienen que usan algunos u otros tipos de redes que de alguna manera están en comunicación con el hijo. El diálogo extremo, o sea, dialogar mucho con nuestros hijos, el estar interesado en lo que les sucede, en poner atención a lo que les ocurre, seguramente nos puede ayudar. La unión, bueno, yo lo dije, si nosotros sabemos qué sucede con nuestros hijos y sabemos quiénes son sus amigos, posiblemente pudiéramos observar con más detalle qué actividades realizan. Confianza. Tenemos que tener un clima de confianza en nuestro hogar, donde nosotros nos ganemos el respeto y no el miedo, porque muchos hijos nuestros no nos respetan, nos tienen miedo, y al tenernos miedo, eso provoca que ellos no tengan comunicación con nosotros y les sea más fácil adquirirla de otra forma y con otras personas que muchas veces sí se las brindan, pero con otro tipo de intención. Entonces, tenemos que generar esto. Bueno, tenemos que encaminar a nuestros hijos. ¿De qué forma? Bueno, si nosotros sabemos, y seguramente que sí, sabemos que nuestro hijo es un acosador, pues ayudarlo. Saber por qué, y si es necesario, pues llevarlo a terapia. Porque no puede ser posible, o no es posible, que nosotros estemos enterados de que nuestro hijo de alguna forma genera este tipo de actos y estemos complacientes ante esa situación. Si esto sucede, como a veces sucede, pues resulta que hoy la sociedad que tenemos pues es una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque nosotros los padres, desde esa raíz, no buscamos, no hacemos nada por lograr ayudarlos o buscar la forma que ellos nos sigan asumiendo ese tipo de actos. Bueno, soluciones, pues sí, tenemos que buscar las soluciones que haya. Las soluciones no necesariamente pueden ser golpes, castigos, sino tal vez otro tipo de solución. Y entonces esas, seguramente con algún terapeuta, podemos encontrarlas y llevarlas a cabo con el fin de solucionar esto. El afecto. Esta parte del afecto. Una característica que tienen estos niños que sufren de bullying o de ciberbullying es que son sinestésicos. ¿Qué quiere decir esto? Son niños que tienen la sed, digamos, de ser abrazados, pero de un abrazo sincero, honesto, solidario, que les demos la mano, que se sientan que son tocados de alguna forma sana. Y eso, de alguna manera, el abrazarlos, inclusive nosotros mismos,
genera una sensación muy especial. Entonces, seamos afectivos con nuestros hijos, demostrémosles qué tanto los queremos, y si sabemos que nuestro hijo usa el canal de percepción a través de ser sinestésico, hagámoslo. Porque nosotros le decimos, oye hijo, te quiero mucho. Él no es auditivo, él es físico, entonces tenemos que decirle, demostrarle que lo queremos a través del abrazo, a través del afecto. Bueno, medidas en conjunto. Aquí, al decir medidas en conjunto, podemos decir que podemos unir a la víctima, a los maestros, a los padres de familia, a todos los actores sociales que de alguna manera permitan que este tipo de problema se vaya a superar. Entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Bueno, guiarlo, pues hay que guiarlo a través de la comunicación. La comunicación es fundamental en cualquier relación. Generar un ambiente de seguridad, generar un ambiente sobre nuestras casas, donde el menor o el adolescente se sienta protegido, se sienta cómodo. Y tal vez uno de los temas también esto es la aceptación. Tenemos que aceptar a nuestros hijos tal cual son. Todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos, ¿verdad? Pero esta situación lo que debe ayudarnos es tal cual es mi hijo. Y si él requiere algún tipo de ayuda, porque sea acosador o porque sea víctima, hay que brindárselas. Hay que ser empáticos con ellos, para que ellos se sientan protegidos y puedan salir adelante y no tengamos posteriormente que lamentar un suicidio o algo mayor también que puede suceder con estas personas. Bueno, oigan, pues el tema se ha terminado. Yo la verdad estoy muy agradecido con ustedes por estar sintonizándonos, por estar viéndonos, por seguirnos para poder ir discutiendo, platicando, compartiendo con ustedes estos temas. Estos temas, vuelvo a insistir, no pretenden, no son de temas a nivel catedrático ni nada, pero sí son con la intención de llamar la atención, que ustedes sepan qué tanto más profundo puede ser este tema puede ser mucho más profundo, inclusive pudiéramos hacer 2 o 3 programas más y seguramente no terminaríamos de hablar de él. Pero hoy ahí está la semilla. Ustedes ahora siémbrenla, cultívenla, vean que aparece, que nace y empiecen de alguna manera a poner atención en aquellas personas, sobre todo en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Mi nombre es Roberto Ibarra, su programa se llama Aquí y Ahora, transmitimos en vivo y como dijimos, pues hoy es 6 de abril 2017. Quiero comentarles también, aprovecho la ocasión para decirles que la semana que entra no transmitiremos, puesto que es Semana Mayor, y bueno, yo no sé, ingeniero, usted vaya a hacer de vacaciones, yo no, pero nos vamos a darnos un descansito un poquito en esto para preparar otros temas que seguramente serán de mucho interés. Nuevamente, muchas gracias por hoy, es todo, y espero que hayan quedado por lo menos más dudas para que ustedes las investiguen. Muchas gracias y nos estaremos viendo. ¿Qué sería? ¿Cómo estamos el próximo miércoles? Estamos aquí, 6 y 7, 13 será el 20 de abril. Nuevamente estaremos con ustedes tocando otro tema. Posiblemente tengamos por ahí una invitada que platicara con nosotros de algunos aspectos nutricionales. Platicábamos que sería bueno conocer, que a través de que conozcamos cuál es nuestro factor RH y grupo sanguíneo, pudiéramos saber a qué tipo de enfermedades pudiéramos estar predispuestos. Ese es el tema que posiblemente tocaremos la semana que viene, de una semana a la que sigue.
Y si no, bueno, buscaremos otro, porque a veces, pues cuando uno depende de los invitados, por alguna razón no pueden o lo que sea. Entonces, pero de cualquier forma, el 20 de noviembre aquí nos vemos y estaremos platicando con ustedes de algún tema que realmente les va a interesar. Muchas gracias.